¿Cómo hacer focaccia en casa? Fácil y sin amasar. Todos pueden prepararla. Hacer focaccia en casa con este método es muy fácil, no necesitas amasar y el resultado es sensacional, crujiente y doradita por fuera, pero a la vez suave por dentro, con una miga que me encanta. Además, es perfecta para cortar por la mitad y hacer sándwiches o para comer así solita. De cualquier forma, te aseguro que queda genial. Por ello, te invito a que me acompañes a ver la receta. Para empezar, voy a mezclar 500 gramos de harina de trigo todo uso con 10 gramos de sal. Para esta receta puedes usar como yo harina de trigo todo uso o harina de fuerza o panadería, como tú la conozcas. Posteriormente voy a hacer un huequito o un pocito en el centro de la harina y mientras hago esto te comento que los ingredientes y tips los encuentras abajito del título, en la cajita de información. Ahora voy a añadir 2 gramos de levadura seca de panadería en el huequito que formamos. Si usas de la fresca serían 6 gramos. Y bueno, aquí tengo 400 mililitros de agua tibia. En este momento añadiré solo un poco. Comienza mezclando solamente los líquidos. Y agregaré 10 gramos de azúcar que equivale a 2 cucharaditas. Como ves, se pone sus moños y no quiere incorporarse a la masa. Pero bueno, mezcla nuevamente. Como puedes ver, esta vez añadí la levadura directamente al bol y no dejaré reposar porque sé que la levadura es nueva. Si tú quieres probar tu levadura, entonces colócala en un bol y la mezclas ahí con el azúcar y un poquito del agua. La dejas unos 5 minutos y después de 5 minutos notarás algunas burbujitas y al mezclar escucharás un ligero sonido como si destaparas un refresco. Eso quiere decir que tu levadura está perfecta. Ok, ahora voy a añadir media cucharadita de vinagre que solo lo recomiendo si usas harina de trigo todo uso. Si utilizas harina de fuerza o de panadería no lo necesitas. Mezcla un poco más y comenzaremos a incorporar la harina. Nos vamos a ayudar con una palita. Y poco a poco y sin dejar de mezclar añadiremos el resto del agua. Aquí como les dije yo usaré 400 mililitros pero puedes necesitar hasta 420 mililitros de agua dependiendo de tu harina. Para mí con los 400 mililitros fue suficiente, pero tú ve agregando poquito a poquito. Debes de obtener una masa bastante húmeda, no seca. Por último, añadiré 20 gramos de aceite de oliva. Sigue ayudándote con la palita a incorporar muy bien todo y a que no se vea harina suelta. Aquí no te recomiendo que metas las manos, pues es una masa mucho más húmeda de lo normal. Si usas tus manos te vas a desesperar. Aquí no importa tanto si te pasas un poco de líquidos, pero ojo, porque tampoco queremos agua de harina. Por ello te comenté hace un momento, ir añadiendo el agua poco a poco. Debes de obtener una consistencia como la del video. Debes ser capaz de formar la masa con la palita. Ok, aquí la masa ya se ve perfecta, ya no hay harina suelta en este momento. Si tú quieres, puedes untarle por encima un poquitito de aceite o como yo, solo cúbrela con un trapo ligeramente húmedo. Y vamos a dejarla reposar esta vez solo 20 minutos, ¿ok? Aquí ya pasaron 20 minutos. Lo primero que vamos a hacer es sumergir nuestras manos en agua para que sea más fácil manipular la masa y no se te pegue tanto. Haremos 4 pliegues, uno por cada lado. Comienza doblando la parte de enfrente de la masa hacia ti, gira el bol y haz lo mismo del lado contrario, siempre mojando tus manos. Gira tu recipiente una vez más para hacer los dobleces que hacen falta. Igual dobla la masa hacia ti y gira nuevamente al lado contrario para hacer el último pliegue. Toma tu masa con cuidado y colócala de tal forma que los dobleces queden abajo. Acomoda bien, cubre nuevamente y deja reposar otros 20 minutos. Mientras tanto puedes ir a ver la tele, leer o tomarte un cafecito. Pasando 20 minutos, repetimos exactamente el mismo procedimiento. Vamos a doblar la masa sobre sí misma como se muestra en el video, siempre mojándonos las manos antes de ir haciendo los pliegues. Aquí la masa ya se ve mejor, no se rompe como la primera vez, pero aún le falta.
Al final volteamos nuevamente la masa como les mostré en el procedimiento anterior, a que los dobleces queden abajo. Cubrimos nuevamente y dejaremos reposar 20 minutos más. Ya esta es la última vez. Pasando este tiempo, nuevamente haremos los 4 pliegues, uno por cada lado. Y bueno, aquí vas a notar ya que la masa se ve muchísimo mejor, súper elástica y ya no te costará tanto trabajo manipularla. Además que ya no se rompe para nada. Dejamos a un lado nuestra masa, esta vez yo voy a ponerla en otro bol y a ese bol le voy a untar un poco de aceite. Queremos engrasarlo bien porque nuestra masa estará bastante tiempo dentro. Ok, coloca la masa en el recipiente con los dobleces abajo, acomoda un poco y unta también aceite en tu masa para que no se seque. Como ves, esta masa no está tan lisa como cuando amasamos, pero el tiempo de reposo ayudará a que quede mucho mejor. Ahora vamos a cubrirla con papel film o con alguna tapita y vamos a dejar dentro de nuestro refrigerador por 24 horas. De hecho, esta masa puede estar en tu refrigerador hasta 72 horas, es decir, 3 días. Pero eso sí, si la usas hasta el tercer día, deberás doblarla y deshincharla cada 24 horas, pero el día que la vayas a hornear no debes deshincharla. Ahora voy a mezclar 60 gramos de aceite de oliva con unos 14 a 16 ajos, los cuales corté en rodajas a lo largo. Puedes cortar en 3 rodajas o por la mitad dependiendo del tamaño de tus ajos. Por cierto, estos ajos son caseros, por eso están tan pequeñitos. En total es una cabeza más o menos. Bueno, los añadiré en este momento. Y también voy a agregar media cucharadita de hojuelas de chile, que es totalmente opcional. Puedes omitir o puedes ponerle más especias. Yo voy a dejarlo así. Ahora esto lo puedes hacer el mismo día que preparas la masa, solo lo puedes dejar en un frasquito bien cerrado para cuando lo vayas a utilizar. Y como ves, con ayuda de un tenedor estoy mezclando a incorporar. No te miento, el aceite de oliva con el ajo ya desprenden un aroma que a mí me encanta. Aquí ya mi masa está lista, estuvo 24 horas en el refrigerador y la dejé 20 minutos a temperatura ambiente antes de usar. Ahora la voy a dejar a un ladito solo por un momento para mostrarte el molde que voy a utilizar. Yo tengo un molde rectangular de 33 por 23 centímetros, el cual forré con papel de hornear porque mi molde no está en muy buenas condiciones, pero si gustas, solo puedes untarle un poquito de aceite a tu molde. De hecho, incluso en el papel de hornear yo unté por encima un poquito de aceite para que quede crujiente la focaccia por la parte de abajo, la cual en este momento estoy agregando y me estoy ayudando con una palita. Vamos a ir colocando con cuidado, tratando de no tocarla tanto para no remover las burbujas que se formaron. Ahora con tus manos, con un poco de aceite o agua, ve acomodando la masa formando un rectángulo. No la manipules tanto para no reventar las burbujas. Como ves, es un procedimiento muy sencillo y para nada desgastante. La masa está bastante elástica. Si tú quisieras que tu focaccia quede más alta, puedes ponerla en un molde un poco más pequeño al que yo estoy usando, pero para mí así queda con la altura perfecta. Y si ves que la masa se regresa como me está pasando a mí, simplemente la dejas reposar unos 15 minutos cubierta y pasando este tiempo la vuelves a estirar un poco más. Ok, ahora vamos a cubrir nuestra masa con un trapo ligeramente húmedo o también le puedes untar un poquitito de aceite en la superficie y vamos a dejar por 1 hora con 15 minutos. Pasando este tiempo la masa ya estará lista. Como te comenté hace un momento, a los 15 minutos yo la estiré un poquitito más, por ello ya se ve un rectángulo casi perfecto en el video. Después de los 15 minutos la cubrí y la dejé por 1 hora más y este es el resultado. Úntale un poquitito de aceite a tus manos y vamos a ir presionando la masa con los dedos como te voy a mostrar en el video. Al estar haciendo esto notarás cómo se forman burbujas y la verdad es que se siente bonito, es bastante relajante. Me encantaría estar haciendo esto todo el tiempo, pero
por más que me guste, tengo que seguir con la receta. Y bueno, aquí ya tenemos listos nuestros ajos que preparamos previamente. A mí me encanta el ajo, por ello elegí esta cobertura, pero puedes cubrir con lo que a ti te guste más. A veces cubro la focaccia con tomates cherry, aceitunas, cebolla morada y especias y también queda muy rica así. En fin, vamos a ir añadiéndolos en los huequitos. Vamos a ir presionándolos ligeramente, ya sea con la misma cuchara o con tus dedos, no pasa nada. Por cierto, ¿has visto mis otras recetas de pan? Tengo muchas otras recetas de pan con o sin amasado e incluso en el sartén. Si te gusta esta receta, te invito a que las veas. Ok, aquí tú puedes usar romero fresco si tienes en casa. Estoy segura le dará un sabor sensacional a tu focaccia. Yo solo tenía romero seco, por eso no quise usarlo, pues siento que se quemará mucho al hornear. Así que en lugar del romero agregaré orégano seco que también le dará un delicioso sabor a la focaccia. Claro que puedes usar cualquier otra especia o combinación de especias que a ti te guste. Añade un poquito más de aceite de oliva, no mucho porque como ves, al agregar los ajos se fue un poquito del aceite a la masa. De hecho, la cantidad de aceite que tú agregues es al gusto. Y por cierto, este aceite de oliva que tengo huele delicioso y es casero. También vamos a rociar un poquito de agua por encima. Esto ayudará a que dore muy bien la focaccia y también a que quede crujiente. Por último agregaré un poquito de sal de grano y vamos a llevar a nuestro horno que debe de estar a 250 grados centígrados o a la máxima temperatura de tu horno. Al meter tu focaccia al horno, reduce la temperatura a 230 grados centígrados y vamos a hornear por unos 20 a 30 minutos o a que la veas doradita. Si a los 15 minutos aún no se ve doradita, le puedes rociar un poquitito más de agua. Mi focaccia estuvo lista en 25 minutos. Vamos a retirar inmediatamente del molde. Nos vamos a ayudar con los guantes o con una palita porque aún está bastante caliente el molde y la focaccia también. Vamos a ir colocando en una rejilla para dejar enfriar ligeramente. Ya sabes que también puedes usar la rejilla de tu horno, pero debe estar fría. Añadimos un poco más de nuestro aceite de oliva por encima. Te comento que es importante usar aceite de oliva para que nuestra focaccia quede muy rica. Por cierto, ya huele deliciosa, así que vamos a probarla. Cortaremos con una tijera, es la forma más fácil de hacerlo. Y mira qué miga tan bonita queda, esos hoyitos que se forman por las burbujas me encantan. Además está crujientita por fuera y suave por dentro. Y también puedes usar la focaccia como sándwich, la cortas por la parte del medio y la rellenas con verduras, jamón, atún, etc. Lo que más te guste. O así solita también es deliciosa. Eso es todo, no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.